hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a empezar con Bueno, buenas noches mis hermanos, que Dios nos bendiga. Ahora estamos gozosos en la casa de Dios, ¿verdad? Que nos dio un día más de vida. Asimismo, con ese gozo vamos a ponernos de pie para entonar una alabanza. Séllame, Señor. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre, y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero vivir contigo por toda la vida eterna. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Acopio con el ángel por una bendición. Acopio con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Aquí la estoy esperando, sin ella yo no me voy. Aquí la estoy esperando, sin ella yo no me voy. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre, y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero vivir contigo por toda la vida eterna. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Acopio con el ángel por una bendición. Acopio con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Aquí la estoy esperando, sin ella yo no me voy. Aquí la estoy esperando, sin ella yo no me voy. Amén, ¿verdad? Con ese gozo vamos a tener nuestra lectura bíblica, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, donde hay 1, 2 o 3, el Señor está, ¿verdad? Con nosotros. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en Efesios del 5, Efesios 5 del 1 al 10. Efesios 5, capítulo 5, del 1 al 10. Tenga la palabra de Dios, digan amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero con vicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que sin
idólatras tiene entrada en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobado lo que es agradable al Señor. Amén, ¿verdad? La palabra de Dios. Siempre he leído versículos pequeños, no sé si me entendieron, pero le doy la gloria y la honra al Señor, que lo se hace lo más y agradecido con Dios, porque solo Dios lo ha hecho en mí, y estoy bien contenta porque también en mi trabajo sé escribir todo lo que me piden, y cada vez que lo hago con amor, y nunca dejo de agradecer a Dios. A mis compañeros, crean o no me crean, le digo, no me creo, sino soy una hija de Dios y soy bendecida porque estoy a gusto donde estoy, porque así lo ha placido el Señor. Y siempre la gloria y la honra siempre es para mi Señor, porque tal vez no soy perfecta, pero he visto que Dios cada día siento su presencia, y también tengo carácter muy fuerte, pero yo sé que el Señor lo quita, y la gloria y la honra es para mi Señor. Y vamos a orar. Gracias, mi Señor, te damos por este día tan bello, tan hermoso, mi Señor Jesús. Gracias porque venimos ante tu presencia, mi Dios, con un corazón sincero, con un corazón humillado ante ti, mi Señor, porque solo tú lo conoces. Haz nadie más, mi Señor. Gracias una vez más, estamos aquí en tu casa para adorarte y darte la gloria y la honra, mi Señor. No hay otro Dios bajo del cielo, mi Señor, que solamente a ti, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos que están escuchando por Facebook Live, por internet, mi Señor Jesús. Que estés tú tomando sus vidas, mi Dios amado, si están afligidos, cansados, mi Señor, pero venimos ante ti, dejamos todas nuestras cargas, toda nuestra preocupación, mi Señor Jesús, porque solo tú lo sabes en nuestras vidas, mi Señor. Bendice a aquellos hermanos que vienen, mi Señor, apresure sus pasos juntos para escuchar palabra tuya, mi Señor Jesús. Y si no, mi Dios amado, tú sabes la situación, mi Dios amado. Gracias por mis pastores, Padre Santo, a cada uno de ellos, mi Dios. Gracias a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Y gracias por mi esposo que está bien, por mis hijos que están creciendo, mi Señor Jesús, que hasta aquí nos has ayudado, Padre Santo. Tantas cosas que suceden, Padre mío, pero con tu sangre preciosa nos cuidas, nos protejas cada día, mi Señor, aún sin merecer tanta misericordia, lo que tú das a nosotros, mi Señor Jesús, porque solo tú lo haces perfecto, mi Señor. No te canso de dar gracias, de alabarte, mi Señor, y te doy gracias porque he visto tu mano, mi Señor, que a veces estoy áreas trabajando sola, mi Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, no porque yo merezco, mi Señor, porque así tú lo has querido, mi Señor. Cuando yo puedo hablar de ti, mi Señor, las grandezas que hacen nuestras vidas, mi Señor. Te doy gracias donde nos sacaste, mi Señor, y nos diste una vida no perfecta, pero una vida en abundancia, mi Señor, porque sin ti no somos nada, mi Señor, y contigo somos más que vencedores. Dice tu palabra, mi Señor Jesús. Si hay algo que a ti no te agrada,
eres el Dios que merece toda la gloria, mi Señor, porque para muchos podemos decir tantas cosas bonitas, mi Señor, pero delante de ti si no es agradable, mi Señor Jesús. Haznos sentir, mi Señor, déjate sentir en esta noche, mi Señor Espíritu Santo, pase a cada uno de nosotros, mi Señor Jesús. Toma aquellos afligidos, mi Señor, cansancio, mi Señor. Yo sé que trabajamos tantas horas en el sol, mi Señor, pero tú nos cubres, mi Señor, nos pones en lugares donde no merecemos, mi Señor, pero yo sé que tú nos cuidas cada uno de nosotros, de mis hermanos, los que están escuchando, mi Señor, palabra tuya, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado, a ti sea la gloria y la honra, mi Señor Jesús. Gracias, mi Dios amado, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así con ese gozo vamos a tener otra alabanza con mis manos levantadas hacia el cielo, ¿verdad? Gloria al Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Con tremendas cosas tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Con tremendas cosas tú me responderás, porque me amas, porque me amas, me amas. Asimismo, pueden sentarse, mis hermanos. Voy a pedir a quien trae el estudio de esta noche. Buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente, porque nos ama, ¿verdad? Y nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así que en esta noche vamos a elevar nuestro rostro ante el Señor y que pueda Él escudriñar nuestros corazones, pueda escudriñar nuestras vidas y pueda ver lo que es agradable y lo que no es agradable delante del Señor. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos delante de un Rey todopoderoso, de un Rey grande, maravilloso, Señor. Te alabamos, te glorificamos y decimos, oh Señor, que tú vives y vives para siempre. En esta noche, oh Padre mío, Señor, nos disponemos a estar delante de usted. Queremos abrir nuestros corazones, queremos abrir nuestras mentes. Queremos, oh Señor, que usted escudriñe cada uno, oh Señor, de nosotros, oh Señor. Y si hay algo que está estorbando el crecimiento espiritual, mi relación con usted, oh Padre mío, Señor,
Te pedimos, oh Señor, humildemente que lo quites, oh Señor, y nos pongas, oh Señor, de tu espíritu, tu verdad y tu amor. Que la gloria siempre sea suya, Señor, y esta noche nos ponemos delante de usted y decimos que nos perdones, oh Señor, si te hemos ofendido, y si hemos ofendido a alguien, oh Padre mío, o a nosotros mismos. Que la sangre de Cristo, tu Hijo amado, nos limpie de todo pecado y nos libere de todo mal, de todo peligro, como hasta este momento tú lo has hecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Imagínense, ¿verdad? Bueno, estamos en el estudio de 1 de Juan, capítulo 1 primeramente, y ya vamos por el verso 8 al 10. Vamos a tratar de hoy terminar del 8 al 10 para que el Señor pueda seguir dando ilustración en cuanto al deseo del corazón a través de la palabra del Señor, qué es lo que nosotros debemos moldear o ajustar a lo que Dios nos va indicando. Pero imagínense ustedes por un momento que una persona lo ha ofendido mucho. ¿Le ha pasado eso a ustedes? Que lo ha ofendido porque lo ha engañado, o porque le ha mentido, o lo ha defraudado, o se ha dicho barbaridades de usted. ¿Usted le ha pasado eso solamente a mi persona? Si se ha sentido usted, ¿verdad? ¿Y es un sentimiento agradable o cómo es ese sentimiento? Desagradable, ¿verdad? Que esa persona te ofenda y que tú te sientas muy, muy ofendido. Y lo primero que a veces que hacemos hoy día es, ¿qué hacemos cuando eso pasa en nosotros? ¿Qué es lo primero que hacemos con esa persona? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos con esa persona. Le agarras odio, dice allá. Lo pone en la mano del Señor. Estamos en el día de hoy, muchos lo que hacen es, lo quitamos del Facebook. De una vez, va para afuera, ¿ok? Lo borramos de Facebook y nosotros creemos que con eso se acabó todo, ¿verdad? Ya se acabó porque eso ha pasado. Cuando alguien está así enojado, lo primero que hace es borrarlo de Facebook. Es como la pena de muerte para esa persona. Es como que lo desaparecemos. Cuando sacas a alguien de Facebook, es como que esa persona deja de existir. Pero ¿qué pasa cuando te lo consigues en Walmart? Sigue existiendo, ¿verdad? A veces creemos que porque le borramos el nombre allí, esa persona ya desaparece. Y luego que pasa eso, vas inconsolado y hablas con tu mejor amigo y le cuentas la situación que te ha pasado con esta persona. Y aquella persona, ¿qué hace? Lo consuela, te escucha, pero también dice, wow, ese hombre tremendo, ¿cómo te va a hacer eso a ti? ¿Ah? ¿Cómo te va a ofender? ¿Cómo va a hablar esas barbaridades tuyas? Y a los meses miras a tu mejor amigo allí en el Facebook, que todo se sabe allí. Lo miras con tu peor enemigo. ¿Y andan qué? De vacaciones. Andan de vacaciones los dos, hablando cosas buenas el uno del otro. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas tú al ver eso? Como condorito, ¿verdad? Levantamos la patita así. Caemos para atrás. Caemos de espaldita, ¿verdad? Es una decepción muy grande que sentimos algo tan desagradable. Yo me he sentido desagradable al ver este tipo de situaciones que pasa en nuestras vidas. No estamos exentos, aunque estemos en las cosas de Dios, pasan estas cosas, o no pasan. Pasan muy, muy seguido, ¿verdad? Porque no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. También la palabra del Señor es clara y dice que, ¿verdad?, hay lobos disfrazados de ovejas dentro del pueblo del Señor. Y eso el Señor no se equivoca en nada. Esto solo es una ilustración. Es una imaginación
que sentimos tan desagradables, pero los versículos que vamos a tocar nos lleva a la misma contradicción. A lo que estamos tocando nos lleva a esta ilustración que traje al principio. Cuando decimos que tenemos comunión con Dios, pero también tenemos amistad con el enemigo, con el pecado. Es como que el mejor amigo se va con el enemigo y echa fuera ¿a quién? Al amigo. Entonces, en estos versículos es lo que la palabra nos está guiando, que a veces nosotros estamos jugando este papel. Estamos con Dios y buscamos a Dios, pero también tenemos una amistad con el pecado. Y cuando tenemos la amistad con el pecado, le damos la espalda al Dios Todopoderoso. ¿Sí se entiende eso? Mentimos, dice la palabra del Señor, y es clara. Te mientes a ti, pero también dice que con ese hecho haces mentiroso a Dios. Con ese hecho de que mientes a ti mismo, yo puedo hacer amistad con el pecado y puedo estar con Dios. No. La luz no puede estar con las tinieblas. ¿Ok? Cuando llega la luz, las tinieblas deben salir de nuestras vidas. Cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, el pecado tiene que salir de nuestras vidas. No pueden estar las dos, la luz y el pecado, la oscuridad y las tinieblas no pueden, la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Entonces es lo que estos versículos nos han llevado y nos están llevando a una reflexión en nuestras vidas de cómo nosotros tenemos que seguir actuando en las cosas del Señor. Es lo que dice este pasaje, que vamos a meditar, o andas en luz o andas en tiniebla. Según sea tu relación con el pecado, así será tu relación con Dios. Si tu relación con el pecado es un 70%, ¿cuánto le estás entregando a Dios? Si lo basamos en un 100, un 30%. No le estamos entregando igual. Siempre va a pasar eso. El objetivo de Dios y el objetivo de cada uno de estos estudios que el Señor ha puesto en nuestros corazones y ha puesto en la Iglesia Bautista de Alexander es que nosotros entreguemos el porcentaje más alto a la luz. ¿Y quién representa la luz? El Dios Todopoderoso. ¿Y quién representa las cosas malas? El enemigo. ¿Ok? Al final del túnel, ¿qué hay? Al final del túnel, ahí dice un dicho, al final del túnel está la luz. Entonces, las tinieblas, lo dije la semana pasada, las tinieblas se caracterizan con quién, con los problemas, las situaciones negativas, el pecado. Cuando estamos en situaciones y estamos pasando, no vemos claridad, pero cuando vemos que al final hay una luz y llegamos a esa luz, ¿qué pasó? Se acabó la oscuridad. Cuando nosotros estamos en el mundo y empezamos a caminar en las cosas del Señor, empezamos a ver que realmente Dios es el único camino, la verdad y la vida. La palabra del Señor lo dice, y quedamos en el verso 8 de Primera de Juan, capítulo 1, y voy a leer los versículos del 8 al 10. Dice: la presencia del pecado, la confesión del pecado, la limpieza del pecado. He titulado este punto, ¿ok? La presencia del pecado, la confesión del pecado y la limpieza del pecado. Entonces, cuando nosotros tenemos la presencia de ese pecado en nuestra vida, porque dice que nacemos en pecado, porque somos hijos de este mundo, pero cuando venimos a las cosas del Señor, dice que el Señor nos llama a ser hijos suyos, y entonces dice que tenemos que confesar, decir, porque ¿quién más conoce lo que estamos haciendo mal que tú y que yo? Nosotros mismos sabemos lo que estamos haciendo mal, y es lo que el Señor quiere atraer en nuestra luz, y dice que nosotros tenemos que confesarlo, pero también después de confesar viene una limpieza. Y dice así, el 8:
si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿qué? De toda maldad. No dice alguna maldad, dice de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿a quién? A Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. La palabra de Dios dice que nos hace libres. Si decimos que no tenemos pecado, Juan ha introducido la idea de caminar en la luz. Cuando caminamos en la luz, decíamos la semana pasada, se mira todo claro. Yo puedo ver las bancas, puedo ver las personas, puedo ver todo, lo mínimo puedo ver yo, lo que hay acá. Puedo ver que ese cable que se puso allí tiene unos linternes rojos que sobresalen allí, ¿verdad? Que a muchos no nos gusta, pero no hemos hecho nada por eso. ¿Ok? No nos hemos esforzado por eso. No nos gusta, a mí no me gusta eso, pero no he hecho nada. Entonces, allí estoy actuando un poco no muy bueno, ¿verdad? Dice que cuando caminamos en la oscuridad, cuando yo camino en la oscuridad, yo casi no veo las cosas. Y me puedo tropezar. Cuando yo ando en pecado, a veces yo no distingo si es una banca, es una silla, si es una persona. Yo no distingo mucho. Y a veces me adecuo a esa oscuridad. A veces nos adecuamos a ese pecado. Pero no debe ser así. Dice que Cristo vino a darnos luz y alumbrar nuestro camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia un destino. Y ese destino es la eternidad. Ese destino es vivir con Cristo por toda nuestra vida. ¿Cuántos lo quieren esa vida? ¿Cuánto deseamos esa vida? Yo creo que estamos acá trabajando eso, ¿verdad? Pero ni por un momento pensó que un creyente pudiera llegar a ser perfecto y sin pecado. Juan él sabía que ni él era perfecto y que tampoco iba a dejar de ser un pecador. Mientras estemos acá en la tierra, dice que somos pecadores y que realmente no vamos a ser perfectos ninguno, vamos a caer, pero lo importante de la palabra del Señor es que dice que tenemos que levantarnos y sacudir, ¿verdad?, esa tierra y seguir el camino hacia esa luz. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que hemos caído porque somos cuerpos no gloriosos. No somos perfectos. Solamente dice el Señor que nos va a dar esa parte cuando estemos delante de la presencia del Señor. Es una batalla, es una guerra, es una pelea a diario. ¿Ok? ¿A cuántas les gusta ir a trabajar todos los días a las 7 de la mañana? A ver. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿A quién le gusta? Levantarse cuando ya ese sueñito a las 5 de la mañana está llegando, que uno se ha despertado a medianoche y ya el sueñito empieza a llegar y suena el relojito. El mejor sueña a las 6. Y suena ese relojito. No, siempre me despierto como temprano y estaba pensando en dormir. Estaba pensando, ¿verdad? Que yo despierta como a las 10. Y lo bueno es que puedes hacerlo ahorita porque no tienes un compromiso. Pero ¿qué aquellos que tienen que ponchar a las 7 de la mañana? Ay, llego a las 8. ¿Dicen así? Isabel, ¿tú dirías así? Y cuando llegas a veces, ¿y qué te dice el patrón? Ya, felicitaciones, Isabel. Te has ganado un bono. ¿Ah? ¿Verdad que no? Tenemos que... Un warning, ¿cómo dice? Un aviso, ¿verdad? Un aviso para aquellos que no hablan el inglés. Es que Rosalba le tiene el inglés. Hay que traducirlo, ¿ok? Tenemos que traducirnos, ¿verdad? Ayudarnos unos a otros. Llegar a ser perfectos. Juan sabía que tú y yo no íbamos a ser perfectos, porque Dios ya se lo había revelado cuando estaba escribiendo esta carta. Y hoy día yo te lo digo, si nadie te lo había dicho,
tú no vas a llegar a ser perfecto mientras estés en el mundo. Vas a fallar, vas a batallar con el pecado. Y esto es a diario que vamos a tener esta lucha. Pero dice la palabra del Señor que aunque no somos perfectos y aunque batallemos con el pecado, dice que nosotros tenemos un arma muy importante. Y lo dice el versículo, dice, si confesamos nuestro pecado, ¿ok? Si nosotros sabemos cuál es el pecado y lo disponemos a decírselo al Padre Celestial y se lo traemos delante del Padre Celestial, Él puede hacer muchas cosas. Dice Juan, cuando confesamos nuestro pecado, estamos dispuestos a decir y creer lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida. El pecado nos lleva a la muerte, pero no es una muerte que ya me dio, Dios no quiera, ¿verdad? El coronavirus, caigo y ya. No, si no estaba en luz, voy a seguir yendo al infierno, donde están las tinieblas de Satanás. Pero si yo estaba en la luz, voy a ir a la luz admirable del Dios Todopoderoso, donde el Señor lo ha confesado. La palabra del Señor es bien clara y bien sencilla. Yo no sé por qué a veces el ser humano nos enredamos en esto, ¿verdad? Que tenemos que nosotros reconocer y confesar nuestros pecados para poder seguir hacia adelante, hacia ver aquella luz que va alumbrando nuestro camino, el camino que lleva a un destino, y ese destino es la eternidad. Y esa eternidad es lo que me va a dar a mí la victoria. ¿Cuántos queremos tener esa victoria? La victoria en Cristo. Tanto tiempo he venido yo a la iglesia, tantas cosas que me he cohibido, he ajustado mi vida a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para llegar a esa meta, al galardón, ¿verdad? A ese sueño que todos tenemos, a esa visión que Dios nos lo ha revelado y nos ha dicho con pelos y señales, como dicen por allí, todo. Dice que calles de oro, mar de cristal, y Él preparará morada, y que allá no hay lloro, ni tristeza, no hay pelea. La hermana Clara dice, ya no voy a planchar más, porque dice que nos ponemos una bacaluela, vestiduras nuevas, ¿verdad? Ya no hay que hacer comida. Ya la nevera de la casa, ya no va a ir más para la nevera de la casa, porque la tiene allí. Ya la nevera cuando lo mira se abre solita. No, para mí cuando yo abre no hay nada, para mami abre más. Entonces allá va a ser una vida diferente, algo bueno. Dice, confesar es un verbo en el tiempo presente. Tenemos que confesar todos los días. Porque todos los días caemos, pastor, yo no soy pecador, es un pensamiento, en una palabra, en una acción, algo que dejaste de hacer para Dios, ya estamos en pecado. Entonces dice que nosotros tenemos que reconocer y decirle a Dios cuál es ese pecado, confesarlo, ¿verdad? Ese pecado, lo cual significa que debemos continuar a confesar nuestro pecado, admitiéndole a Dios que lo que hemos hecho es pecado. Nosotros sabemos lo que es blanco y lo que es negro. Nosotros sabemos cuando decimos mentira y cuando no lo decimos. Nosotros sabemos cuando robamos y cuando no robamos. Nosotros sabemos todo, porque Dios nos ha hecho, dice, a su imagen y semejanza. Dice que nos hizo súper inteligentes. El ser más inteligente de la tierra se llama el hombre, el ser humano, y somos usted y yo. Figúrense que tenemos aliento de vida. Qué maravilloso, nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero dice que también nos va a dar el cuerpo glorioso que el Señor Jesucristo obtuvo cuando venció la muerte. Nosotros también ya hemos vencido la muerte, hermanos. Ya nosotros vamos de un cuerpo a un cuerpo glorioso, aleluya. Y cada vez que yo pienso en eso, sigo diciendo, Señor, ayúdame a esforzarme, porque yo quiero ver la meta cumplida.
Yo no sé si usted se ha hecho eso también. Pero no solamente quiero ver yo la meta cumplida, yo quiero que mi esposa vea la meta cumplida. Aunque ella dice que ya no me va a conocer, porque la palabra dice que no me... Vamos a estar cada quien por su lado, dice. Y dice, no, yo cuando te vea te voy a agarrar las manos. Y dice, no, papi, allá vamos, no nos vamos con el solo mano, vamos a alabar a Dios. Oye, Luis miró a él y dijo, no, como que no, ¿verdad? Oye, dice la palabra del Señor y la palabra del Señor es clara. Allá solamente nos vamos a dedicar a alabar y glorificar el nombre del Señor. Ahora tenemos que aprovechar, ¿verdad? De consentir a nuestras viejas, como dicen ustedes, ¿verdad? Pero yo le digo vieja a una venezolana, no me va bien. Ese cuando estoy con los mexicanos, porque cuando le digo una vieja a una venezolana, me va a dar una cacheta. Pero yo sé que ustedes lo dicen con mucho cariño. Así como Isabel llama a su esposo, gordito. Mi gordito. No, gordo no porque lo ofende, gordito. ¿Ok? Entonces el Señor se va moviendo en esa parte y dice que Él nos está haciendo reconocer nuestros pecados, pero que también nosotros tenemos que confesarlo y saber administrar aquello que Dios nos ha dado, admitir a Dios que lo que hemos hecho es pecado y pidiendo su perdón divino. Lo único que nos puede librar de aquella condenación eterna es el perdón de Dios. Es la clave, ¿ok? Pero la clave para que venga el perdón de Dios a mi vida, yo tengo que confesar, reconocerlo y confesar mi pecado para que Él pueda darme el perdón divino. Basado en lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Ahí se va a hacer perdón. Cuando Él murió en aquella cruz, Él dice que pagó por cada uno de nosotros. No dejó de pagar por nadie, Él pagó por todo. Pero la decisión de tomar ese beneficio está en las manos de usted y mío. Usted solamente decide si acepta ese perdón y va bajo esa gracia y esa misericordia, o rechaza el perdón y pierde la misericordia y la gracia de Dios. Él es fiel y justo para perdonar, asegurando de que seremos perdonados porque Jesús pagó la culpa de nuestros pecados. No hay nadie, jóvenes, no hay nadie que haya pagado por ti. Solamente se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado en la tierra o debajo del mar o en los cielos que haya dado la vida por ti y por mí, que haya comprado y nos haya dado valor, un valor incalculable. Dice que el valor de tu vida fue la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se sacrificó para que tú pudieras vivir lo que Él ha prometido en la palabra del Señor. La promesa de 1 Juan 1:9 dice, no debemos dirigirnos hacia el pecado diciendo, hey, voy a pecar porque Dios me va a perdonar. A veces piensa la persona así, después que ha aceptado a Cristo, ya yo puedo perdonar, ya puedo pecar todo lo que quiera porque ya estoy en Cristo. No. Significa que tú no estás en Cristo si sigues pecando. Si sigues fallando y no sigues buscando las cosas como la palabra del Señor te lo está indicando. Hermano, este es un estilo de vida. Y dice que solamente los valientes lo arrebatarán. Todo aquel que se crea valiente y luche por esa meta lo va a lograr. Debe guiarnos lejos del pecado, ¿verdad? Tenemos que dirigirnos lejos del pecado para llegar a aquella luz. Retirarnos de aquellas tinieblas para llegar a la luz del Dios Todopoderoso, sabiendo que Dios solo podría ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque la ira que merecíamos no fue derramada sobre nosotros, hermano. Viene una ira, la ira de Dios. ¿Usted se imagina un Dios todopoderoso con su ira? Si una vez se acabó este mundo, esta vez también se va a acabar. La palabra del Señor dice cómo se va a acabar todo, ¿verdad? Y dice que cuando esto se acerca, serán como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Yo creo que hoy día estamos el doble del tiempo de Noé.
Hoy día está esto fuerte. Hermano, en estos días miré ahí en la televisión, la noticia, un hombre que se cree un perro y actúa como perro. Y la familia lo cuida y lo baña y le hace todo como si fuera un perro. Y es un hombre. Y anda en 4 patas y duerme en el piso y come comida de perro. Y digo, ¿cómo está el mundo? Está peor que en el tiempo de Noé. Y cuando vino aquel tiempo en Noé, donde se daban en matrimonio y se hacían tantas cosas, ¿verdad? Y tenía los ídolos y muchos pecados. El Señor tuvo una ira sobre la tierra y limpió. Y le dio la oportunidad a todos, pero solamente la familia de Noé la alcanzó. Esperamos que usted y yo podamos alcanzar esa vida en el arca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos listos? Ya tenemos ahí un pie. Solamente estamos esperando el trompetazo. Cuando suena aquella trompeta, dice que todo ojo mirará y el Señor Jesús va a llegar a la mitad. Y de ahí nosotros vamos a levantar nuestros bracitos y dice que la presencia del Señor nos vamos a ir. ¿Cuántos esperamos eso? Yo quisiera ver ese momento. Y yo creo que ya lo vamos casi a ver. No está muy lejos. No está muy lejos como está esto cada día peor. Cada vez, cada pecado lleva su propia medida de ira. Entonces hay un sentido en el que cada pecado que cometemos aumenta la agonía de Jesús en la cruz. Yo no quiero hacerle daño a Jesucristo, pero cada vez que tú y yo fallamos, le hacemos daño a Él. Aumentamos aquella agonía. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está ¿en quién? En nosotros. En nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, los seguidores. Aquí vemos a Juan abordar la falsedad de la creencia de que que no tenemos pecado. A veces creemos que como voy a la iglesia, estoy bien. Yo puedo decirme mentiras. Yo puedo robar. Yo puedo hacer mis cositas. Y como nadie me ve, yo estoy bien. Pero el que te está viendo es ¿quién? El Dios Todopoderoso. Él lo sabe todo. Y allí es donde nosotros creemos con nuestra arrogancia que no somos pecadores. Oye, pero mira a él, si él no es más pecador que yo, ¿no me voy a salvar yo? No. Dice que el pecado echa fuera la vida tuya y la mía de la presencia del Señor. Nuestro pecado entristece al Espíritu Santo que está viviendo y morando en nosotros. ¿En cuántos de ustedes mora el Espíritu Santo? Amén. La negación de la existencia del pecado en nuestra vida es un autoengaño. Nos estamos autoengañando nosotros mismos en nuestra capacidad para arrepentirnos de nuestros pecados. Como yo creo que eso no es pecado, no me tengo que arrepentir. Y si no me tengo que arrepentir, entonces no lo tengo que confesar. Y si no lo tengo que confesar, no necesito perdón. Pero sí, si la luz te ha pegado y el Espíritu Santo te ha constricto dentro de ti, has sentido aquello que parece que no está bien. Entonces nosotros tenemos que buscar el arrepentimiento y buscar la confesión de ese pecado. El pecado siempre rompe la comunión ¿con quién? Con el Todopoderoso, hermano. Usted puede tener una relación bonita, pero cuando empieza a pecar, el pecado lo va separando. Es como cuando usted tiene una relación muy hermosa en su matrimonio y usted empieza a fallarle a su esposa o a su esposo. Esa infidelidad que hace me separa de ese verdadero amor. Me va alejando. Y a veces tengo que mentir, y a veces tengo que engañar, y a veces tengo que hacer tantas cosas
para mantener mi relación con mi esposa, pero no es así. Ya me estoy alejando cada vez más y más. El pecado nos separa de ese Dios maravilloso. La rebelión contra la verdad de Dios siempre nos lleva al error y al autoengaño. Entramos en un engaño, entramos en un autoengaño, a un error, ¿verdad? Nos metemos en vez de un espíritu de verdad, nos metemos en un espíritu de error. Y empezamos a sentir y a ver y a demostrar características que no son las características del Dios Todopoderoso. ¿Se entiende o no se entiende? No engañamos a nosotros mismos, sino que nosotros no engañamos a Dios, sino que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ok? Es como cuando, ¿se acuerdan? Cuando íbamos a la escuela y no estudiábamos. ¿Y qué hacíamos para ir a presentar el examen? Nos copiábamos. Nosotros decíamos, nos chuleteábamos. Agarrábamos un papelito y escribíamos lo mínimo. Yo no sé cómo podíamos. Y mirábamos, ¿verdad? A veces nos poníamos en el reloj, a veces hasta en la planta de los zapatos. ¿Sí se acuerda o fue solamente mi experiencia? Solamente en Venezuela. ¿Cómo es que le dicen en México? ¿Cómo es que le llaman en México? El acordeón. Fíjate, yo digo la chuleta, ¿verdad? En Venezuela decimos chuleta, es algo chiquito. El acordeón es algo grande, ¿sí? Es un papelito así, pero cuando ellos lo hagan hace y tienen todo, ¿verdad? Él me se ríe porque se acuerda de su tiempo. Entonces, ¿qué hacía? Nos estábamos engañando nosotros mismos porque el siguiente examen era basado en la materia anterior, en la clase anterior. Y si yo no sabía nada de la clase anterior, menos iba a entender la segunda clase. Entonces me estaba engañando y seguía yo engañándome por la tercera clase y a veces creía que había pasado el examen, pero no lo pasé. Engañé a la maestra, si no se dio cuenta, y me engañé a mí mismo y engañé a mi padre. Pero que si se daba cuenta mi papá que yo no había aprobado. Yo no sé a usted, pero yo lo pensaba bien y después dejé de hacer esas cosas. Porque me daban con todo lo que había, con todo lo que él tenía en la mano, igual que mi mamá, me daban con todo. Tenemos que ser honestos sobre el pecado que está en nuestras vidas para que podamos tratarlo con eficacia. Tenemos que saber que estamos pecando para saber qué medicina le vamos a dar. Claudia fue, el médico la miró y le dijo, te vamos a dar esta medicina, ¿verdad? De acuerdo a los síntomas. No le puede dar una medicina para el dolor de cabeza, porque el problema está ¿dónde? En el codo. Igualmente, el Señor nos va dando aquella medicina para ir sanando de ese pecado, de ese autoengaño que a veces nosotros entramos, ¿verdad? Y como dice en Gálatas 6:13, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Muchos dentro de la iglesia no creemos que somos unos verdaderos cristianos. Y dice que no todos somos verdaderos cristianos. Muchos dirán, Señor, Señor, ¿te acuerdas de mí? Y se darán golpe de pecho. Siempre dicen el golpe de pecho, ¿verdad? Yo creo que es algo más católico. Se darán ahí el golpe de pecho. Pero dice la palabra del Señor que no todos somos y no todos vamos a entrar a la presencia de ese Dios maravilloso. Señor, Señor, ábreme la puerta. No os conozco. Hacedores de maldad. ¿Okay? El Señor sabe y tiene conectado todo lo que usted y yo hacemos y dejamos de hacer. No se lo crea que usted sabe más que Dios. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando caminamos en la luz, permaneciendo en Jesús, la sangre de Jesús
dice que nos limpia de toda injusticia. No dice de alguna injusticia, dice de todo pecado. El Señor tiene garantizado y tiene esa promesa escrita en la palabra del Señor que va a perdonar todo pecado. Claro, las consecuencias van a seguir, van a estar delante de nosotros y a veces nos van a seguir mientras estemos acá. Pero ya aquella condenación de ir delante de aquel Satanás, ya no vamos a estar delante de Satanás porque vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso que nos dio el privilegio. Al vernos, ¿verdad? Nos dio aquella misericordia. Confesamos nuestros pecados ante Dios. Eso abre una puerta a la eternidad. ¿Cuánto lo creen? Yo le creo a Dios porque Él es justo y fiel y Él no es hijo de hombre para mentir. Él todo lo que ha escrito lo va a llevar a una terminación como Él lo ha indicado. Su palabra es digna y lo hemos experimentado, cómo se ha estado viviendo todo esto. Y dice que vendrán pestes. ¿Y qué estamos viviendo? Pestes. Viene otra por ahí. La porcina otra vez va a regresar. ¿Ok? Y todo es made in China. Viene de allá China también. En estos días nos llegó la brisa. ¿Cómo es el polvo? El polvo de Sahara. De allá venía el Sahara. Nunca había venido el polvo de Sahara tan lejos. Y a México hasta ponían así que venían los camellos y le caían a la gente encima. Oye, que también exageramos, ¿verdad? Y venían aquellas langostas, menos mal que se regresaron de África, venían también. Pestilencias. ¿Cuánta pestilencia hay hoy día? Nosotros mismos hemos ocasionado todo esto a través de nuestro pecado. Confesando nuestros pecados ante Dios, abre la puerta para su perdón, su luz, y purificarnos para limpiar nuestros corazones y restaurar nuestra comunión con Él. Cuando hay ese perdón, se restaura. Yo no sé si a usted le pasa, pero nosotros cuando estamos casados y nos disgustamos, Víctor, yo no sé si has pasado por eso, nos disgustamos con nuestra pareja y cada quien hace así cuando se miran y todos no se quieren mirar el uno al otro. Isabel dice que así no le pasa, ¿no? Pero después que cuando uno de los dos o los dos dicen perdóname y se dan aquel abrazo, ¿cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es, gordito? ¿Cómo es eso, Elmer? Es bueno, es agradable, se siente uno bien. Yo me siento bien, aunque después me duele la espalda, después un rato así. No, perdona. Pero es algo que se siente bonito. Imagínese delante de la presencia de Dios, que aquel Dios, cuando usted le pida perdón y el Señor lo perdone y él sienta aquella brisa que lo acobija en sus brazos, aquel perdón, y dice, wow, nuevamente estoy conectado con ese Dios maravilloso. Nuevamente tengo esa comunicación con Dios, porque Él nos da ese privilegio. Y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para negar el pecado no es solo una cuestión de engañar a nosotros mismos, es hacer a Dios un mentiroso al negar su palabra. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento subraya la universalidad del pecado del hombre. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Salmo 14:3. No hay. Aquí, aunque estemos nosotros con buena carita, no hay ninguno, dice. Y entro yo también, ¿verdad? Todos entramos y dice, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Cuando iban a destruir a Sodoma y a Gomorra, oye, si consigo, yo no sé cuánto empezó, vamos a decir que 20, si consigo 20, no la destruyo, digo, ¿no? Si consigues 20, verdaderamente sinceros y buenos, yo no lo destruyo. Y fue y no consiguió. Si consigo 15, si consigo 10, por fin que no consiguió.
solamente consiguió su familia, ¿verdad? Su esposa, sus 2 hijas y él. 4. Y a media camino quedaron solamente ¿cuántos? 3. Desobediencia. Por la desobediencia, porque había una indicación, hermano. El Señor le dijo, no miren atrás. Y a veces nosotros queremos mirar para atrás, el pasado, y no debemos de mirar, tenemos que ver el presente y el futuro. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria ¿de quién? De Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, un versículo bien conocido. Cuando tenemos verdadera comunión con el Señor, vamos a caminar en la luz, ¿ok? Pero cuando no la tenemos, vamos a caminar en las tinieblas. Y a veces estamos así como las intermitentes, ¿verdad? Caminamos un poquito en las tinieblas, un poquito en la luz, un poquito en las tinieblas, un poquito en la luz. Pero ¿qué va a pasar? Si nos agarran las tinieblas, va y eternidad en Cristo Jesús. Porque la eternidad la vamos a tener, pero Satanás. Cuando nos convertimos en un cristiano, no debemos vivir en pecado, hermanos, porque la vieja vida tiene que quedar atrás. Ahora vivo a una nueva vida, porque nos damos cuenta que con Cristo estoy justamente crucificado, ¿ok? Ya no vivo ¿quién? Yo. Ya no vivo en mi carne, ya no vivo en mi deseo. Ahora el deseo que yo tenía ya no puede prevalecer en el deseo que Dios tiene a través de su palabra. Tiene que vivir esa palabra en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Le damos gloria a Dios. Porque estamos en ¿dónde? En la luz. Amén. ¿Cuántos estamos en la luz? Amén. Hermano, tenemos que confesar nuestros pecados, porque somos pecadores. Mientras estemos acá, tenemos que confesar nuestros pecados para que el Señor nos pueda dar ese perdón. Bueno, hasta acá hemos llegado. Ahora la próxima clase, ¿verdad? El próximo jueves,